Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. En nombre de la sociedad matritense y en el mío propio les deseo a todos un feliz año, el cual vamos a empezar en nuestras actividades culturales quizá de la mejor forma que podríamos hacerlo, que es escuchando, si no de manera tradicional, pero sí una palabra que es música en sí. Vamos a empezar hablando de la música y además por alguien que es quien mejor puede hacerlo. La profesora Arribas es muy conocida aquí en esta casa, pero también fuera. No obstante, es para mí un placer poder leer un pequeño resumen del amplio currículum que atesora en su vida profesional, y en la personal doy fe que lo mismo. Como les digo, muchas gracias y vamos a disfrutar de que empecemos el año con la música y además en este caso, de la voz de una persona. Empezaré por lo más antiguo que todos conocemos para dejarme lo mejor para el final. La profesora doña Almudena Rivas es divulgadora conferenciante, profesora de Ciencias de Historia de la Medicina, profesora de piano y música de la Cámara por el Real Conservatorio Superior de Música, licenciada en Filología Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Protocolo y Relaciones Institucionales por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Pero esto es hasta ahora, pero estamos ante una mujer que estudia, que trabaja, que investiga y que, lógicamente, ocupa mejores puestos cada vez. Ahora ha conseguido un brillante doctorado en la mundialmente famosa Universidad de Cambridge, doctorado en musicología. Esto no está al alcance de cualquiera. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes ámbitos. Profesora de lengua española en el Colegio Real de Rabat, presidenta fundadora y senior consultant en una empresa internacional, Almaver, directora fundadora de la tertulia musical del Casino de Madrid, a la que yo he tenido el placer de asistir como oyente, directora de varias corales, también en Madrid, y ha sido concertista, de manera individual, como es lógico en los mejores foros, y también acompañando a las primeras figuras del bel canto, tanto sopranos como barítonos y tenores. Actualmente es la directora de la sección de música en la Vocalía de Cultura de esta sociedad. Estos son los datos, digamos, oficiales, y luego, pues sí que es verdad, y yo me permito una pequeña licencia, que espero que no... vamos a empezar con la música. La música es algo que es una parte importante de la ciencia. Esa base de la ciencia, esa ciencia pura, esa ciencia es las matemáticas. Y eso lo puso un señor hace ya muchos años. Ese señor hoy seguro que lamenta no tener la oportunidad histórica de haber conocido a una de sus mejores discípulas. Él no la ha tenido, pero nosotros sí. Tenemos a esa persona aquí para poder disfrutar, como dice José Ignacio, del magisterio de su palabra. Profesora Rivas, muchísimas gracias por su presencia aquí y estamos deseando elevarnos escuchando su discurso. Gracias. Gracias, Antonio. Aquí os traigo a la memoria, para que bien se comprenda, esta loa con historia, con razón y sin enmienda. A Madrid, gran capital, la villa y corte de España, trujere a virtud cabal, gestas, halagos y hazañas. Música y teatro loados, comedias de gran boato, en corrales atestados, pues al público les grato. Aquí mesmo, aquí verán, sus virtudes celebrando, el poeta, actor y galán, grata música sonando. Cervantes, muy refinado, con donaire y fermosura, su Don Quijote ha legado. Miren qué desenvoltura. De Hidalgo, Lope y de Rueda, aquí serán presentadas églogas y loas quedas, jácaras y mascaradas. Preparemos instrumentos, zanfonas, arpas, vihuelas, faciendo predicamento, entonadas y zarzuelas. Dancemos sin reposar, chaconas y zarabandas, presto comience a sonar, comience la mojiganga. Ruego a todos comprensión, no fagan silbos ni afrentas, por la endeble intervención no lancen quejas cruentas. Bien, pues muchísimas gracias
Evidentemente esto es una loa, así se empezaba el siglo de oro, el teatro del siglo de oro, y creo que era la mejor ocasión de tener yo la suerte de poder coger un papel y un bolígrafo, y ¿por qué no voy a escribir una loa para presentarme a mí misma? Así lo hacían los directores de las compañías, presentando a sus comediantes, presentando a su compañía. También hablaban bellezas de la ciudad, elogiando al público. Eso no lo he hecho, me ha faltado. Un poquito la historia, un poco el argumento de la historia que se iba a ver representada. Bien, se hace en verso, como han podido ustedes escuchar. Esto es una loa que formaba parte del Teatro del Siglo de Oro. Bueno, yo ante todo pido mis disculpas, porque he sido muy osada. Intentar explicar, contar un poquito, unas pinceladas pequeñas del Teatro del Siglo de Oro, la música y el Teatro del Siglo de Oro, realmente en una hora, realmente no es posible. Entonces he sido muy osada. Voy a intentar dar pequeñas pinceladas de varios asuntos y espero que ustedes en su mente puedan encontrar la esencia de todo ello y encontrar lo global, que es lo que es, digamos, mi pretensión. Este es el índice y es muy escueto. Evidentemente vamos a hablar del Siglo de Oro de Miguel de Cervantes, porque además pertenece al título de la conferencia. Y luego vamos a desgranar, como les he dicho, en pequeñas pinceladas, pues diversos aspectos. Esa tradición escénico-musical que ya vino como herencia, las compañías, actores y actrices, el teatro ambulante, el teatro de la corte, la comedia y los géneros breves, y la música y los músicos en la representación teatral. Todo esto va a ir saliendo, no tanto en capítulos como que va a ser poco a poco, va a ir saliendo en diversas... Son temas además que se interrelacionan. Me gusta empezar, cuando hablo del Siglo de Oro, me gusta empezar con esta frase: es Calderón de la Barca. En España no se concibe una obra toda cantada, ni que una acción sea toda música. Esto es lo que explica que la ópera no se desarrollara tanto en España como se desarrolló en Italia o en Francia. No se explica, el mismo Calderón no lo llegaba a ver. Bien, vamos a empezar un poquito, estos son pequeños recuerdos, yo estoy convencida que ustedes ya lo saben, pero para que nos ubiquemos históricamente, realmente cuando dicen el Siglo de Oro, es otra pretensión, porque si empieza en 1492, que sí que marca el inicio de ese Siglo de Oro, porque hay tres hechos importantísimos: el fin de la Reconquista, la conquista de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Pues, pero si consideramos, hay algunos autores que su final es 1659, estamos hablando de casi un siglo y medio, no es un siglo de oro, es un siglo y medio, pero con el Tratado de los Pirineos entre España y Francia. Y otros autores que dicen que ese siglo de oro termina con el fallecimiento de uno de los grandes, que es Pedro Calderón de la Barca. Ahí sí que estamos hablando de casi 2 siglos. Entonces, evidentemente, es bastante complejo. Y seguimos con el contexto histórico, y estos son los monarcas que van a estar presentes en estos 2 siglos, en este siglo de oro. Esa imagen, ya saben que es el Alcázar Real de Madrid, el que se incendió en 1734, en la Nochebuena de 1734, que se inició en el estudio de pintura de un pintor de corte que era Jean Ranc. ¿Y qué va a salir? Esa fecha va a salir generalmente vinculada a otra frase que dice: lamentablemente se quemó el archivo musical del Alcázar Real y perdimos mucha música del Siglo de Oro y anterior, por supuesto, ¿no? Realmente vamos a centrarnos en el siglo XVI y en el siglo XVII, en Felipe II y Felipe III, porque es cuando en esos 100 años, entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, hubo cierta paz. Esa monarquía católica dio cierta estabilidad a la península, y entonces pues el ocio se pudo desarrollar. Lógicamente,
cuando tenemos menos problemas exteriores podemos dedicarnos a la cultura. Y el pueblo pues se quería divertir y quiso consumir, porque realmente el término es consumir teatro. En el siglo de oro es consumir, el pueblo español, especialmente madrileño y sevillano, era un consumo total de obras de teatro, una demanda a demanda casi. Importantísimo, ya lo saben ustedes, Felipe IV, 44 años en el reinado, en el poder, y uno de los reyes más cultos que ha tenido nuestro país. Gracias a él tenemos, pues si no completamente, pero gran parte de la pinacoteca del Museo del Prado, porque él era un amante de la pintura y encargaba a Velázquez, que era mecenas de Velázquez además, encargaba a Velázquez que fuera a Italia a comprar cuadros, y bueno, así pues hizo una colección de tintoretos, de Tizianos, y también de París, de Poussin, por ejemplo, o de Flandes, de Van Eyck, de Van Dyck, ¿no? El rey planeta, por algo se le llama el rey planeta, el rey sol, ya saben que es Luis XIV, pero el rey planeta es Felipe IV. Bien, y el contexto artístico. Esto simplemente viene a ser un poco introductorio antes de entrar de lleno en el teatro. Claro, ¿cómo resumo el Renacimiento con Carlos I y Felipe II? ¿Cómo resumo el Barroco con Felipe III, Felipe IV y Carlos II? Bueno, el siglo XVII ya saben ustedes que es el siglo de las Austrias menores, de los más débiles, digamos, de los Habsburgo, ¿no? No puedo resumirlo. Entonces, sí que saben que el término Renacimiento es una vuelta al estilo clásico, a las líneas helenísticas. Bueno, pues tenemos a Juan de Herrera, por ejemplo, en el Escorial. O sea, con eso ya pueden hacerse una idea. Y el barroco es lo contrario, es movimiento, es energía, es tensión, es claroscuro, es mover, como se decía en la época, es mover los afectos, es sentimiento, es pasión. Entonces, digamos, ¿es lo contrario? No. Simplemente es un desarrollo de esas líneas tan escuetas y tan puras, pues poco a poco se fueron desarrollando. No fue una ruptura, vamos a hacer lo contrario exactamente, no. Estamos hablando de este siglo de oro, que yo me voy a centrar en el teatro y en la música, pero estamos hablando de Juan de Juni en la escultura, estamos hablando de Morales en la pintura del Divino, estamos hablando, bueno, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de María de Zayas o de Luisa de Medrano, la primera mujer que fue profesora en la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de unas fechas realmente de un esplendor cultural, que eso yo creo que ya algo ya lo saben, eso ya lo saben, pero quiero recordarlo, porque no es solamente, siempre digo que a la música siempre se le ha dejado un poco de lado. Todos somos conscientes que la Academia de Bellas Artes se fundó en el 18, pero hasta el 19 no se incorporó la música. Entonces casi un siglo después, o sea, ni siquiera se la consideraba bella arte. Entonces, siempre la música se la ha dejado aparte, pero el desarrollo de la pintura, escultura, arquitectura, etcétera, es paralelo, es paralelo a la música. Es más, la música ha sido siempre también un motor de creación, no solamente no solamente ha absorbido, sino también ha movido la creación, ¿no? Bien, sí me gustaría que tengan ustedes en mente, pues los compositores del 15 y del 16 no tienen realmente, entre Juan de Herrera, que he comentado, el Escorial, y Juan Gómez Gómez de Mora, que es los planos de la Plaza Mayor o del Palacio de la Zarzuela, pues hay una gran diferencia. Pero aquí el barroco hispano tiene un punto que es diferente del resto de Europa, porque he comentado antes que le gusta al hombre barroco le gusta el claroscuro, el movimiento, la sobrecarga. Sí, pero el barroco madrileño, si ahora mismo echamos la vista atrás en nuestra memoria, es bastante austero. Bueno, y entonces, pero claro, es que también el barroco es de una intensa espiritualidad. Entonces, ¿qué pasa en el barroco madrileño? Que es por fuera es muy austero, pero por dentro es muy suntuoso. Entonces, combina. Cuando han entrado ustedes aquí, si es la primera vez que han llegado, es eso,
esa puerta tan sobria, las paredes tan secas, pero que han entrado y que han visto. Bueno, pues algo parecido sería ese barroco madrileño, ¿no? Bien, ahora ya llegamos a Cervantes y en este foro hay una de las personas que más sabe de elementos musicales en el Quijote, que acabo de saludar desde aquí, don Fernando Pérez Ruano, y de quien también creo que alguna nota he cogido. Entonces, no voy a decir nada de Cervantes, todo el mundo sabe quién es y realmente no me voy a detener en la biografía, pero sí quiero hacerles citas musicales extraídas, no son todas, por supuesto, extraídas aquí y allá de elementos musicales en el Quijote. Por ejemplo, los romances, Abindarráez y Jarifa, Marinero soy de amor, Dulce esperanza mía, A la guerra me lleva, Amor cuando yo pienso, la copla de La dulce mi enemiga, de Gabriel Mena, y A la vida bona de la chacona A la vida bona de Juan Arañés. Todas estas son citas que están presentes en el Quijote, son los romances cantados, ¿de acuerdo? Porque los romances, prácticamente todos los romances fueron musicados, aparte prácticamente toda la poesía y todo el teatro. Entonces estamos hablando del siglo de oro. Luego en la clasificación cervantina, esto se lo debo al doctor, los instrumentos pastoriles, Cervantes en el Quijote nos lo deja, que son los más suaves, lo que nosotros decimos la música baja, que son los que tienen menos resonancia, menos intensidad, que son para pequeñas cámaras, en el que el intérprete cantaba y acompañaba su canto, y los instrumentos bélicos, los denomina Cervantes, que son los de mayor potencial sonoro, los que nosotros también, de otra manera, los llamamos la música alta, que es los que pueden sonar en espacios muy amplios. Y luego cita, no los puedo leer todos porque son muchos, y extraídos de aquella ya, el albogue, la flauta, la gaita, la dulzaina, el silbato, el cuerno, la guitarra, el pandero, la chirimía, sacabuche, el sonajero, cascabel, etcétera, etcétera. O sea, hay una lista muy larga de instrumentos que el mismo Cervantes cita en el Quijote. ¿Se me está escuchando bien? Sí, bueno, gracias. Y luego las danzas, que también las cita. La pavana, la gallarda, la chacona, la folía, la galería de amor, la mariona, el bran, la cugancho, la danza de las hachas, que es la morisca, la jácara, el pasacalle. Siempre decimos que en el Quijote está todo, pero es que es verdad. Entonces, es que es verdad, no es una frase hecha, que todos nos lo creemos, no. Si volvemos a leer el Quijote desde un punto de vista extrayendo elementos musicales, los encontramos. Si leemos el Quijote intentando encontrar elementos históricos, también los encontramos. Y, o sea, en el Quijote o el Luis Hugo suetudinario también lo encontramos. Es decir, en el Quijote efectivamente está todo. Por algo es la obra más traducida y más vendida de la historia universal, después de la Biblia. Que viene la Biblia y luego viene el Quijote. Ay, cuánto lo siento. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a ver qué ocurre ya. Vamos a entrar un poquito de lleno en el teatro del siglo de oro. Realmente son tres vertientes que ya venían de herencia, ¿vale? Viene la tradición del teatro religioso y los espectáculos juglarescos, que aunque a priori, así, a un primer golpe de vista puede parecer antagónico, pero no es así. En la Edad Media luego vamos a pasar rápidamente, pero por lo menos va a quedar más claro porque sí que tenían conexión los teatros religiosos con los juglares, ¿no? Con los espectáculos juglarescos, ¿no? Luego teníamos por otro lado la tradición cortesana y ceremonial en los escenarios privados, en las cortes, por supuestísimo. Estoy hablando de la Edad Media, pero podemos hablar también de Roma, del Imperio Romano, pero ya no me puedo ir, si me voy tan atrás, entonces la conferencia sería de 8 o 10 horas, pero bueno. Y luego los círculos académicos en las universidades, que además en el siglo de oro hay universidades que están funcionando y además salen licenciados, muchos licenciados, pero no solamente en la península. Piensen que el teatro del siglo de oro, cuando hablamos del siglo de oro, no estamos hablando solamente de la piel de toro, estamos hablando también de las Américas y estamos hablando de Flandes. Entonces, la música que se hace aquí se transporta, se exporta, mejor dicho, este es el término, pero no es una exportación a otro país, es simplemente que es el propio país que está en otro continente. Entonces, y se exporta a Europa puesto
que al ser mayoritario, pues a Europa también le interesa. Es decir, la importancia cultural es enorme, pero no solamente ya para nosotros que nos sintamos orgullosos o no de tantos excelsos artistas, ¿no? Y filósofos y pensadores, y etcétera, sino por la raigambre que creó también en las Américas y también en Europa. Bien. Esta tradición viene de la Iglesia, esa práctica religiosa del drama religioso y de los espectáculos juglarescos, que es la primera, si recuerdan, la primera práctica que se hace la confluencia. Hay que reconocer que hasta que empezaron a confluir también fueron rivales, ¿eh? De alguna manera, piensen que el teatro se va a convertir en la mejor forma propagandística, es decir, de transmisión de ideología. Entonces, lo había sido siempre. Es decir, en la Edad Media se utilizó los dramas también para enseñar, los dramas teatralizados, para enseñar al pueblo las historias de la Biblia, ¿no? El teatro religioso, pues evidentemente, ¿quiénes son los actores? Pues los sacerdotes, las monjas, son los dramas litúrgicos, ¿no? Como ejemplo les he puesto el misterio de Elche, que es, ya sabes, me imagino que algunos la habrán visto en persona, que para que vean la amalgama musical que tiene, el fragmento que van a escuchar no, por supuesto, pero la obra completa no solamente tiene fragmentos en gregoriano, fragmentos de influencia trovadoresca y también de dos compositores ya del siglo XVI, eso del siglo XIII y del siglo XVI, que son Ribera y Vig. Es decir, la amalgama es muy grande, pero escuchen ya de qué manera en el siglo XIII, ya, porque el drama sí que lo es decir, la representación escénica, de qué manera el pueblo podía llegar a entender la ascensión de la Virgen. El misterio de Elche es un drama musical sagrado sobre la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen. Se ha representado sin interrupción desde mediados del siglo XV en la Basílica de Santa María y en las calles de la vieja ciudad de Elche, en la región de Valencia. Constituye un testimonio vivo de teatro religioso europeo medieval y de la devoción a la Virgen María. Esta representación teatral, completamente cantada, consta de 2 actos que se interpretan el 14 y el 15 de agosto. Describe la muerte y la coronación de la Virgen a través de una serie de escenas y de cuadros. La muerte de María, la procesión nocturna, siguen centenares de participantes con cirios, la procesión de la mañana, la procesión fúnebre de la tarde por las calles de Elche, la escenificación del funeral, la asunción y la coronación en la basílica. El texto está en valenciano con algunas partes en latín. Bien, pues ¿lo conocían? No. Sí, ¿verdad?
Es espectacular, ¿verdad? Como va ascendiendo con esos ángeles que acompañan, es espectacular. Bien, todos conocemos quiénes son los juglares. De hecho, pues todavía existen juglares. Todas aquellas personas que nos encontramos en la calle con un instrumento cantando, pues son los juglares del pasado. Los juglares durante la Edad Media era un grupo profesional, no solamente eran músicos, eran acróbatas, eran malabaristas, o domadores de osos, etcétera, ¿no? No siempre fueron bien vistos, de hecho en algunas poblaciones no les permitieron la entrada. Otra cosa, por si acaso se me olvida decir más tarde, que es algo que siempre me resulta curioso, por ejemplo, que en el siglo de oro a los actores se les prohibía enterrar en sagrado. O sea, entonces, a todas las personas que vamos a hablar hoy, hablando de los juglares, bueno, pues me he acordado también que a los actores la Iglesia no permitía enterrarlos en sagrado. Perdón. Y estos juglares pues no fueron siempre bien vistos porque evidentemente pues las juglaresas exageraban los movimientos, etcétera, etcétera, y sobre todo porque no olviden ustedes que el arte lo que hace al hombre es darle belleza, y la belleza despierta los sentidos, y evidentemente pues la Iglesia más dura, digamos, no quiero utilizar otros términos, pues no le convence, ¿no? Pero vamos a ver cómo son los juglares de hoy. ¿Y qué vinculación tienen los juglares con la Iglesia? Pues obviamente eran los que sabían tocar los instrumentos y los que sabían cantar, eran los que les contrataban. Entonces, en los autos sacramentales, el auto sacramental más antiguo que se conserva, no se conserva la música, solamente se conserva el texto, es el auto de los Reyes Magos del siglo XIII. Luego tenemos una escasez importante de textos dramáticos hasta el siglo XV, hasta Gómez Manrique. Esos 200 años de ausencia de documentación, no significa que no hubiera escritos. El auto sacramental del auto de los Reyes Magos, el auto sacramental del Corpus Christi, evidentemente eran los juglares, era la Iglesia quien les contrataba y quien les llamaba, pero eran los juglares los que representaban el drama. Generalmente los carromatos de la caravana. Entonces, en la caravana de la procesión, ahí estaban los músicos y paraban la procesión para escenificar ese auto sacramental. Bien, pero ¿qué ocurre? Esta es la tradición que luego hablo también de la corte, ¿no? De la tradición cortesana. ¿Qué ocurre en este siglo de oro, que es un paso importantísimo? Es el arte nuevo de hacer comedias. No solamente es Lope de Vega, que es el que realmente conocemos, sino también la Escuela Valenciana de dramaturgos, con Frolli a la cabeza. Este arte nuevo de hacer comedias lo que hace es romper con el estilo clásico de tiempo, lugar y acción. De repente ya tenemos varios actos, varias jornadas, que en este momento no son actos, son jornadas. Entre la primera y la segunda se interpreta un género breve, entre la segunda y la tercera otro género breve. Esto es este arte nuevo de hacer comedias, que curiosamente a Lope, el Félix de los Ingenios, fue maravilloso, pero quien precisamente salió perjudicado fue Cervantes. Lo que es
Lo que hizo el Teatro del Siglo de Oro es de repente abrirse a todo tipo de públicos. Si había sido, aunque tenemos esa herencia tradicional bastante importante, pero era generalmente en la corte era un público muy selecto, muy privado, porque eran salones privados. El Corpus era un auto sacramental, pero era solamente el día del Corpus. En el Siglo de Oro, lo que es el consumo, que he utilizado antes esa palabra, se globaliza, utilizando un término de estos tiempos, ¿no? El teatro se globaliza, ¿no? Y la consecuencia es enorme, el desarrollo del teatro. De hecho, se escribe más teatro que novela y que poesía. Y abarca todos los públicos, absolutamente todos los públicos. En un corral de comedias nos encontramos a un aristócrata y nos encontramos a un villano en el sentido de un habitante de las villas, no porque sea mala persona, ¿no? Entonces es un término que luego utilizaré también. Y por supuesto, al haber diversos tipos de público, también hay diversos estilos de producción teatral, porque no es para nada igual. Pluralidad de géneros, se amplía el abanico, comedias burlescas de santos, mitológicas, tragedias autosacramentales, que evidentemente ya los teníamos, pero se multiplica su creación, y luego los géneros breves. Si hay algo en el Siglo de Oro que tenemos que fijarnos en la multiplicidad de los géneros breves, de los que hablaré un poquito más tarde. Esto simplemente es para que esquematicen un poco la importancia de este Siglo de Oro. Y la pluralidad de espacios. Si tenemos diferentes estilos de producción teatral, pues también los espacios. Tenemos espacios abiertos y espacios cerrados, que posiblemente van a ser los cerrados. Los locales específicos para el teatro en el siglo XVI van a ser los corrales de comedia, que empieza en Madrid y luego se extiende por Sevilla, por Valencia, por Zaragoza, por Valladolid, por Granada, etcétera. Y espacios abiertos, el espacio en el siglo XVI, perdón, el corral de comedias, y en el XVII ya será el Coliseo. ¿Han oído ustedes el término la cuarta pared? Cuarta pared, pues los corrales tienen 3 paredes y para convertirlo en Coliseo era también un control de acceso, además era económico, pues era mejor con la cuarta pared, le pusieron la cuarta pared. O bien derribaron el corral e hicieron un coliseo completo al estilo italiano, porque los coliseos eran al estilo italiano. Y luego en la calle, igual que había sido toda la vida con los juglares y las universidades. Este teatro del Siglo de Oro además empieza a generar, a mediados del siglo XVI, el gremio de comediantes, empieza a profesionalizarse. Me voy a saltar mi propia presentación, voy a ir a Lope de Rueda para que descanse también la voz y observen cómo una buena identificación actual, una buena interpretación actual de lo que eran los pasos, y luego se lo cuento, de Lope de Rueda. Vaya
bastante claro lo que debió ser. Lope de Rueda es un dramaturgo, actor, comediante. En este momento realmente no hay distinción, si es el autor, el dueño de la compañía, el empresario, el actor, el cantante, es decir, forma parte de todo el proceso del siglo de su propia compañía. Se sabe poco de él, se tienen muy pocos datos biográficos, se sabe que estuvo en Sevilla, solicitó en Valladolid, por escrito al Ayuntamiento de Valladolid, un local cerrado para poder representar con su compañía. Luego vamos a ver que no todas se llamaban compañías, sino que tenemos diferentes términos según los componentes de los actores. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Pero recuerden que lo he comentado antes y lo vuelvo a repetir, la influencia social que tienen en estos momentos los actores, desde todos los ángulos, porque si son contratados desde las universidades, pues será la ideología de la universidad. Si son contratados por la Iglesia, pues van a transmitir la ideología religiosa. Y sin embargo, y el pueblo, evidentemente, ahí no tiene que transmitir nada, simplemente, pero sí que funcionan de forma muy coherente. En esa imagen, si son capaces de llegar a ver los detalles, eso es un carromato en un Corpus Christi, eso es una representación de un auto sacramental en el Corpus Christi. Precisamente Lope de Rueda está vinculado con el Corpus Christi de Sevilla en 1542 y 1543, constan los archivos evidentemente municipales. Esto, según el libro El viaje entretenido, de Agustín de Rojas Villandrando, ya les he dicho que no siempre se llaman compañías, cualquier grupo de actores, dependiendo del número de componentes, va a tener un nombre. Bululú, por ejemplo, si solamente es un juglar. Ñaque si son 2 varones. Gangarilla si ya son 3 o 4 varones y un muchacho que hace de dama. En Cambaleo, 5 varones y una mujer cantante. Garnacha, bueno, hay más. Aquí viene el término farándula también, por ejemplo, que no lo he puesto porque ya no. El término farándula, que era un grupo pequeño, o la bojiganga, que es el término que además da origen luego a la mojiganga que vamos a ver después. Llamamos compañía a una formación permanente, es decir, cuando ya ese grupo de actores, actrices, cantantes, etcétera, solicitan que permanecer permanentemente en un local. Entonces ya se pierde ese término de cómicos de la legua, que habrán oído muchas veces, que es el teatro ambulante, es por ejemplo el bululú, ese juglar que se presenta, que llega a una aldea, que lo primero que pregunta es por el sacerdote para pedirle permiso para poder representar su pequeño drama teatralizado, ¿no? Entonces ese bululú, que sería el más sencillo. En este libro, El viaje entretenido, tenemos muchísima información de lo que fue. Él era dramaturgo, Agustín de Rojas era dramaturgo también y era cómico. Este teatro ambulante que ya hemos visto, que Lope de Rueda fue igual que Alonso de la Vega, otro de los dramaturgos cómicos, etcétera, empresarios de compañías que viajaban de un lado a otro con su carromato, sus carromatos. En general eran tres carromatos los que utilizaban para las representaciones: un carromato central para la escena, evidentemente, y 2 laterales, uno que albergaba la maquinaria y el otro que era el que servía de entrada y salida y de vestuario, claro, y de entrada y salida al escenario central, al carromato central. No olviden que yo estoy hablando de teatro. Lamentablemente, ya les he dicho que iba a terminar diciendo muchas veces esto, lamentablemente no se conservan, los vestigios que nos quedan musicales son fragmentarios. Sí que sabemos que existía muy diversa música, luego me centraré un poquito más, pero cuando pongo música y baile, es que sabemos que existen, porque los textos que nos han quedado escritos, hay acotaciones que dice, ahora es cuando entra la viola, ahora el guitarrista, etcétera, jácara, al grito de jácara. Entonces, sí que sabemos que existía, pero lamentablemente no podemos, no toda, sí que podemos, de momento algunas sí, desde luego, ¿no? Estas compañías, fíjense que en 1636 ya se pueden contar 300 compañías de cómicos. Imagínense el consumo, el alto consumo que tiene el teatro en el siglo de oro. Estos términos, las compañías de títulos son las reales, y las compañías de parte. Las compañías de títulos son las privilegiadas, son las que luego van a poder acceder a la corte.
se cuentan solamente una docena, y son las que están dadas por orden real. Tenían que venir todos los años en Pascua de Resurrección a Madrid para firmar el nuevo contrato, es decir, se les renovaba el contrato cada año en Pascua de Resurrección. Y luego las compañías de título solamente era para representar en las grandes ciudades, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, pero, o en Granada. Pero las compañías de partes que eran, pues eso, podían ser el mismo número de actores, pero no conseguían tener ese título. Se le llama de título porque se le daba un título, se le daba físicamente un título a esas compañías reales, ¿no? Eran para ciudades más pequeñas y también para las Américas y para Flandes, estas compañías de partes. Y están contabilizados, pues que en total había como más de 1000 intérpretes, músicos, comediantes, etcétera, en estas compañías de partes en total. Estos nombres son de cómicos que nos han quedado, han llegado hasta nuestros días: Alonso de la Vega, Alonso de Cisneros, Andrés de Claramonte. Nos han quedado bastantes nombres, sobre todo quédense con Cosme Pérez, Juan Rana, porque era el predilecto de Felipe IV y además el único actor que fue capaz de ganarle a la Inquisición. Entonces fue condenada y salió ileso. Así que Juan Rana, un hombre, parece ser que contrahecho, tal como le ven en ese retrato, porque es un retrato de él, de verdad. Y parece ser que solamente ya entrando en escena, por su forma de ser, pues ya desataba la carcajada. Y este tema me gusta mucho, la mujer en escena. Siempre se piensa que se les había prohibido. No, es verdad que el teatro en España es que disfrutó de un estatus que no disfrutó ni en Francia ni en Italia, porque en Francia y en Italia fue prohibido largas temporadas. Aquí en España de vez en cuando, pero no tanto, no tantas veces. A las mujeres se las prohibió en 1586, pero dos mujeres comediantas, utilizando el término de la época, comediantas, esposas de comediantes, escribieron un memorial al Consejo de Castilla, al Consejo Real, para decirles que no podían, que ellas tenían que dar, que para la familia, etcétera, etcétera, que ellas tenían que poder subir a escena. Y utilizaron un argumento muy bueno, que es quería decirlo suavemente, el pecado nefando. Para evitar el pecado nefando, es que quería decirlo suavemente y he tenido que buscarlo porque no lo recordaba. Hasta ese momento eran los hombres los que subían a escena vestidos de mujer, pero eso podía provocar, entonces estas dos mujeres, que eran María Navaca y María de la O, esposas de comediantes, casados con comediantes, defendieron la subida a escena de mujeres utilizando suprimiendo el disfraz femenino a los hombres para evitar ese pecado nefando. ¿Por qué el disfraz varonil? Estaba prohibido su subida a escena, pero también los comediantes se saltaban las leyes de vez en cuando. Entonces las mujeres sí que subían, siempre han subido, pero vestidas de hombre. Hasta que en 1587 ya por fin consiguen esa entrada. Además, al principio les costó, no fueron tan fácilmente aceptadas, pero luego fueron las reinas de la escena. Es más, una primera dama de una compañía ganaba más que un primer galán. Entonces, hasta ese punto. ¿Por qué? Porque el ingrediente erótico lo daba una mujer. Entonces, en una danza, por ejemplo, una de las danzas que incluso fueron hasta prohibidas, pues evidentemente eso pues llamaba más la atención del público. Aquí tenemos varios nombres. Esa imagen que tienen ahí es supuestamente es la supuesta Calderona, María Calderón, que fue la amante de Felipe IV, además madre de Juan José de Austria, que además Felipe IV lo reconoció a su hijo.
que era estaba en una de las compañías que iban a la zarzuela, a representar a la zarzuela, porque en la corte, cuando era la comedia grande, es diferente, luego hablaremos de ello también, pero venían las compañías de Madrid. El Pardo no está tan lejos, la zarzuela no está tan lejos, en la época pues sí que sería un lento camino en carromato, pero iban las compañías de Madrid. Las mujeres generalmente en la escena lo único que era cantaban y bailaban, pero no utilizaban, no tocaban instrumentos. Los instrumentos estaban reservados a los hombres, excepto Mariana de Borja, que parece ser que aparte de tener una voz exquisita, dulce, etcétera, etcétera, tocaba muy bien el arpa. Entonces era presentada como arpista, no solamente como cantante o bailarina. Bueno, pues vamos a ver el otro de los apartados, que es el teatro en la corte. Es una tradición que las cortes palaciegas tengan su capilla de música. Esa capilla de música, que es un término que suena mucho, de la capilla real, etcétera, etcétera. Bueno, pues en realidad cuando se habla de capilla es porque era música religiosa, porque era realmente la capilla de palacio. Es donde estaban los músicos y estaba el maestro de capilla, que era el director, el profesor, el que se ocupaba de contratar a los músicos, etcétera, etcétera. Pero esto es la tradición medieval también, o sea, es algo que no es nuevo. Casi todos los grandes instrumentistas del Renacimiento y del Barroco salen de la capilla real, son los que tienen realmente los mejores profesionales, claro, son los que tienen más dinero. Además hay oposiciones para entrar. Y luego hablaremos de Juan Hidalgo de Polanco. Juan Hidalgo de Polanco entró a la Capilla Real de Madrid por la plaza de claviarpista. ¿Qué instrumento es ese? Pues todavía tenemos que descubrir que es una mezcla de un clave y de un arpa. Pues, entonces tenemos que descubrir que era el claviarpista, porque la plaza existía en la Capilla Real. O sea, eso sí que lo tenemos constancia, ¿no? Bueno, pues pero también estaba un apartado de música de cámara. Cámara significa, pues es una pequeña habitación. Entonces, la música de cámara es precisamente un grupo pequeño de instrumentistas, por ejemplo, o un grupo pequeño de voces. No cabe un coro o no cabe una orquesta sinfónica. Es música de cámara, en petit comité. Y existía la Cámara Real. La Cámara Real, que era, se había contratado a músicos para enseñarles a los príncipes, princesas o reyes a tocar instrumentos. Porque recuerden lo que decía Baltasar de Castiglione, y también Maquiavelo también lo decía, que los cortesanos tenían que saber tocar y bailar para ser un buen cortesano. También la música era primordial, y bailar, y la danza. Entonces, no es algo nuevo. Sabemos que Felipe II no tenía, Carlos I y Carlos I menos, aunque le gustaba mucho la música. De hecho, hay una obra de Josquin des Prez, que es un compositor del Renacimiento, franco-flamenco, que se llama Mille Regrets, o sea, 1000 lamentos, ¿no? Pero se llama La canción del emperador, porque es la que más le gustaba al emperador Carlos V, o sea, se llama La canción del emperador, pero es Mille Regrets. Bueno, pues Felipe II, sin embargo, lo que le gustaba más era bailar. Era Felipe III realmente, Felipe III realmente un gran apasionado de la música, y luego Felipe IV. Y en los sitios había representaciones habituales. En principio eran pues bailes de máscaras o celebraciones, natalicios, bautizos, esponsales, etcétera, etcétera, para celebrar momentos. Evidentemente era un público muy selecto, un público muy pequeño. Esto no traspasaba las fronteras de las paredes de palacio, obviamente no llegaba al pueblo este tipo. Pero los músicos que estaban adscritos a las cortes sí que empezaron a salir cuando se lo permitían, porque la Capilla Real de Madrid durante muchos años los músicos de la Capilla Real no podían hacer música en otro sitio que no fuera el Palacio Real de Madrid. Lo que pasa es que luego Felipe III fue sí quien dio ese permiso, y
por eso los músicos de la Capilla Real también actuaron también empezaron a actuar en las cortes, en los corrales de comedia, e incluso en los autos sacramentales organizados por la Iglesia, porque sí que les permitieron salir. Pero cuando empezaron estos músicos, por ejemplo, Juan de la Encina estaba adscrito a la casa de los duques de Alba, o por ejemplo Gil Vicente, que estaba en la corte portuguesa, o por ejemplo Torres Naharro, que estaba en la corte papal en Roma. Entonces, estos músicos de repente ya es su propia música, que solamente la escuchaban un grupo pequeño, de repente la amplían, ¿no? Entonces, por eso les he comentado antes que la confluencia, porque sale a la luz. Y este teatro en la corte, pues lógicamente tiene más recursos. Es lo que se llama una fiesta teatral, realmente es teatro total. Al escribir teatro total me lo pensé un poquito que en el sentido... No piensen tanto en Wagner, quiero decir, porque también Wagner era ese concepto de obra de arte total, ¿no? Pero en la fiesta teatral de las cortes, y nobles, y palaciegas, palatinas en general, era el fasto, el ceremonial, la escenografía, la tramoya, la complicación, era la comedia grande. No era la comedia más pequeña, tienen todos los recursos, es lógico. Entonces, vienen hasta tramoyistas, escenógrafos profesionales, los ingenieros florentinos, Carlo de Bianco, por ejemplo, vienen aquí a la corte, ¿no? Y en esto solamente están los músicos, el maestro, que les he dicho, el maestro de la Capilla Real, y los músicos de la Capilla Real, que han entrado por oposición y que son los mejores que existen. Juan Gómez de Nava, ya en el siglo XVII, Gabriel Galán, Carlos Patiño, Mateo Capitán, el maestro Capitán, en fin, los grandes maestros de capilla. Y luego, bueno, en estos teatros la música formaba parte, lógicamente, ¿no? Y les he elegido de Juan de la Encina, que es el precursor también, Lope de Rueda en el teatro, pero es que Juan de la Encina también lo hizo con la música. En la Navidad de 1492, en la casa de los duques de Alba, por primera vez se representa dos églogas de Navidad que contienen música. Entonces, dos obras realmente teatralizadas con música. Este es un ejemplo diferente, es un villancico. Perdone, que esto no es aquí. Cuando se dice villancico, es una forma musical. Nosotros lo tenemos muy asociado a la Navidad, pero en el siglo de oro el villancico, en el Renacimiento realmente, en el Renacimiento y en el siglo de oro después, posteriormente, la temática es diversa, no solamente es la Navidad, es pastoril, es amorosa, es guerrera, etcétera. Lo que pasa es que es una forma musical que tiene una copla, tiene un estribillo, tiene un verso de vuelta, entonces eso se llama villancico. Y igual que el villancico, igual que la villanesca, son dos términos que están relacionados con los villanos, los habitantes de las villas. En este caso es Amor con Fortuna, de Juan de la Encina, del siglo. Pues busque mi
no hemos hablado de instrumentos porque sí que ya sería excesivo, pero obviamente son instrumentos especiales, no son los instrumentos que conocemos ahora. Estamos hablando de chirimías, acabuches, el colmorno, serpentón. En cuanto a los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerdas, la vihuela, todo tipo de violas, de brazo, de bracho o de gamba, de tecla, por ejemplo, el dulcimer, el dulcimer de cuerda, de tecla tenemos la espineta, tenemos el virginal, etcétera. Son instrumentos específicos. Si hay una de las cosas que yo agradezco personalmente, y eso es una opinión personal, lo que voy a decir, por favor, no quiero generalizar, es esas versiones historicistas que se están haciendo de la música antigua. La música antigua es la que llamamos antes del clasicismo. Si ustedes, yo este ejemplo ya sé que es un poco banal, discúlpeme, pero lo van a entender, lo van a escuchar dentro de su cerebro, ¿no? Ustedes se acuerdan del principio de Eurovisión. Tam, pam, pa, pa, pam, pam. ¿Se acuerdan, no? Y cuando era pequeña, pues la interpretación era, pues daba igual que fuera de Marc-Antoine Charpentier, daba igual que fuera porque podía haber sido perfectamente de Beethoven o podía haber sido perfectamente de Robert Schumann. Sin embargo, ahora si lo escuchan, si tienen la ocasión de comparar cómo se hace ahora mismo ese mismo fragmento, que es la introducción al Te Deum de Charpentier, ese mismo fragmento con instrumentos de época, evidentemente son reproducciones, los que existen de la época están en vitrinas, o sea, se ha hecho una labor enorme de recuperación de instrumentos y los luthieres han hecho un esfuerzo enorme también de volver cogiendo iconografía escultórica o pictórica, ¿no? Y bueno, pues como si tienen la oportunidad de escucharlo, bueno, pues el timbre no tiene nada que ver, tienen muchísima más visión, mejor, audición de lo que era realmente la música antigua en este momento, ¿no? Bien, y ahora ya vamos a poner ejemplos, aunque sea pequeños, simplemente, ¿no? La música en la corte, ya en el siglo XVII se va a llamar tono humano. Un tono humano es simplemente en contraposición, se llama tono humano a toda la canción que esté en lengua romance, a toda canción, está acompañada con un instrumento. Se llama tono humano en contraposición al tono divino, que evidentemente está en latín y que es música religiosa y de temática religiosa. El tono humano es temática profana, es absolutamente profana. En las representaciones en la corte, luego hablaremos también de la zarzuela, se ve lo que en la ópera sería el aria, va a ser las tonadas, los tonos humanos, las tonadas, es lo mismo, que son los que expresan los sentimientos en los momentos álgidos de la acción. Y lo que en la ópera es el recitativo, es decir, lo que avanza la acción, lo que explica lo que va a suceder, etcétera, en el teatro hispano, en el teatro musical hispano, es el romance, ese romance de tradición medieval que ya está puesto en música y que además en el siglo de oro se vuelve a reeditar y se vuelve a poner en música. Y quiero que escuchen varios ejemplos. El primero es el romance de Abindarráez. Es uno de los, está musicado por Diego Pisador. Perdonen. Hago todo este movimiento precisamente para evitar los anuncios. Está musicado por Diego Pisador, uno de nuestros grandes compositores del 16. Y antes lo he citado porque aparece en el Quijote, este romance. Fue un gran escritor de música para vihuela. La vihuela es el instrumento rey en nuestro país, junto con el órgano en el Renacimiento. Poco a poco fue suplantada por la guitarra barroca. Todos hemos cantado romances cuando éramos pequeños, todos. ¿Ustedes recuerdan el Condiolinos, por ejemplo? ¿No lo han cantado ustedes de pequeño? ¿No lo han oído cantar? Bueno, pues sigue siendo en el siglo XXI, se sigue cantando el romance del Condiolinos. O hay de Mi Alama, por ejemplo, del rey chico de Boabdil, de Abdullah X, ¿no?
Esto sería un romance puesto en música, un romance tradicional, el texto tradicional, pero se le ha puesto música y se le acompaña de vihuela. Sabe que son cuartetas con rima sonante y la música es igual, son 4 frases que se repiten. O sea, yo lo he cortado y lo voy a cortar porque ya no aporta nada más. Es decir, lo que hemos escuchado ya la primera cuarteta con la música es lo que se va a ir repitiendo cambiando el texto. Los romances son muy largos y bueno, pues ahí tenemos mucha música que escuchar. Otro compositor importante también es Juan Blas de Castro. También estamos hablando ya del paso del Renacimiento al Barroco. Y el cancionero es la Sablonara. Los cancioneros es lo que gracias a ellos conocemos la música del Renacimiento. El primer cancionero es un conjunto, es un códice que junta partituras, simplemente que se encuadernan juntas y por eso se le llama cancionero. Pero son de diferentes autores, la mayoría son de autoría anónima. Ese es el problema que tenemos con los cancioneros. El primer cancionero es el de Hernando de Colón, en la Colombina, por eso se llama, ¿no?, de los duques de Medina Sidonia. Y el de la Sablonara es uno de los últimos, que es de Claudio de Sablonara, que es del siglo XVII. En este caso tenemos a Juan Blas de Castro, aparece en el cancionero de la Sablonara, y aquí tenemos todos los instrumentos. El bajón, ahí tienen lo que luego fue el fagot. Tenemos la viola de bracho, la viola de gamba, la vihuela, el laúd y la chilaúd, la viola de gamba. Y la tiorba, si alguna vez lo ven, que es la que tiene el mástil más largo. Es un archilaúd, no es un laúd. Aquí tenemos lo que luego fue el trombón, un sacabuches. Y un cromorno. A Jordi Sabal ya le conoce. Perdonen, a mí esto no me gusta hacerlo tampoco, lo de quitar las partituras, las obras, pero si no, no puedo, no avanzo. Si no tenía todo ahí. Otro ejemplo, y ya es de baile, es un turdión de Luis Ruiz de Ribayaz, en un libro que escribió que era Luz y Norte. Ahora se me oye mejor. Claro. Pero me oyen bien de todas maneras, ¿no? Vale. Bien, es un turdión, es un baile vivo, que es de origen francés y que además viene del verbo torcerse, ¿no? Porque el teatro de la corte incorporaba la danza. Creo que no lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora mismo. Les he dicho antes que era una especie de espectáculo completo, la escenografía, la espectacularidad, la tramoya, la música, por supuesto, pero también estaba incluida la danza. El teatro de la corte eran los propios cortesanos los que interpretaban, al estilo de los franceses, porque ya saben que Luis XIV era un gran bailarín y de hecho todos los términos de los pasos de baile clásico se deben a Luis XIV, que los ordenó ponerlos por escrito.
Bueno, pues la corte se baila, simplemente. El tourbillon, muchos de los bailes que les he citado antes que aparecen en el Quijote, algunos solamente tenemos el nombre, pero del tourbillon sí que sabemos cómo se bailaba. El primer tratado de danza es de Esquivel, de Juan de Esquivel, que es de 1642, perdón. Y sorprende que no haya habido un tratado de danza anterior en España. Sin embargo, ahí tenemos muchísima información de todos los bailes del Renacimiento y de la época y del Barroco, ¿no? Aquí tenemos la mandolina. Torcidos. Así que tenemos una flauta barroca y un violonchelo que es barroco también. Bien, otro ejemplo, y este es una pavana. Me imagino que el término pavana le suena, que se cree que la pavana, que además era muy apreciada en la corte española, es de origen italiano. Siempre se la ha considerado demasiado solemne, es muy solemne, muy ceremonial. Se le llama, se cree también, o se sospecha, o se rumorea, que se llama pavana por el aspecto de pavo a la hora de bailarlo. Es una danza muy lenta, de ritmo binario, pasos a dos, y es de Luis de Milán, otro de nuestros grandes vihuelistas. Las danzas de palacio, las danzas de corte se llaman danzas de cuentas. Luego veremos que hay otro tipo Estoy hablando de danzas solo, no he hablado de bailes, porque en este momento la terminología es completamente diferente. Las danzas las bailan los cortesanos y los bailes los plebeyos. Entonces no tenemos nada, aunque sí que se incorporan algunos bailes a la corte, poquito a poco hay una diferenciación social bastante importante. Los cortesanos solo danzan, no bailan. Y se llaman danzas de cuentas porque tienen que tener, no hay saltos, están a ras de calle, a pie de suelo, no son excesivamente, tienen que guardar el decoro. Es los bailes de cuentas, y este es un baile de cuentas. Supongo que el término les suena porque hay muchas pavanas, incluso escritas recientemente, por ejemplo la de Maurice Ravel, la pavana famosa, que luego se le puso el término de pavana para una infanta difunta, que inicialmente no se llamaba así, era una pavana normal. Se coge el ritmo, se coge el carácter y se compone otra vez con ese patrón, ¿no?
Y otra danza que causó furor realmente fue en los canarios. Los canarios eran unos bailes, en 1496 se conquistan las Islas Canarias, y esta era la danza de los guanches que vinieron como siervos y esclavos a la corte madrileña, trasladaron sus propias danzas. Y estos son de cuentas porque son cortesanas, pero ya tenemos estos saltitos. Ellos, los guanches, estaban muy orgullosos de estos saltitos. En este caso son unos canarios compuestos por Gaspar Sanz, uno de nuestros grandes guitarristas del barroco. Y aquí van a poder ver la danza, con instrumentos también de época. En el Tratado de Esquivel aparece perfectamente y detallado cómo se bailaban los canarios. Y les hago hacer una pequeña reflexión, porque la música compuesta para la danza es música exclusivamente compuesta para la danza. Sin embargo, la música compuesta para un texto escrito, una poesía, un teatro, es música que tiene que estar, es música funcional, está al servicio absoluto del texto, mientras que la música de la danza es la danza la que se acopla a la música. No sé si esa reflexión es la que quería, es música más pura, ¿no? De alguna manera, no es tan servil, ¿no? Como la música de teatro, la música del teatro, ¿no? Esto solamente es por citarlo, porque evidentemente si yo les estoy hablando que en la corte se hace música, se hace teatro con música de todo tipo, en la comedia grande con un montón de recursos, no es extraño que la primera ópera española nazca en la corte. Y esa primera ópera española es el contexto de Lope de Vegas, La selva sin amor, en 1627, Estoy perdida, la música está perdida, quiere decir, y el escenógrafo fue el ingeniero florentino Cosmelotti, que le llamaron directamente a Florencia para que viniera a la representación. A mí sí me gustaría leer, porque algo que por lo menos hace reflexionar es que Lope de Vega nunca más volvió a escribir un texto para una ópera. No debió gustarle la experiencia, supongo, porque es algo como poco sorprendente. Él mismo escribió, Lope de Vega, sobre La selva sin amor: los instrumentos ocupan la primera parte del teatro, sin ser vistos, a cuya armonía cantaban las figuras los versos, haciendo en la misma composición de la música las admiraciones, las quejas, los amores, las iras y los demás afectos. Entonces, esta era nuestra primera ópera. Si pudiéramos desgranar ese camino seguido por la ópera española, sería un camino bastante tortuoso y bastante complicado, que se lo digan a Tomás Bretón, a Conrado del Campo o a Ruperto Chapí, que tuvieron que luchar mucho y no lo consiguieron. Sospecho que no lo consiguieron, pero lo intentaron, desde luego. Esto tenía que decirlo, no podía dejar, sobre todo porque estamos hablando del teatro y la ópera, tenía que hablar de esa primera ópera hoy perdida, ¿no? Lo que sí que también tengo que hablar es de la zarzuela, que los orígenes los tenemos en esta época. El Palacio de la Zarzuela, ya he hablado antes de Juan Gómez de Mora, que es un pabellón de caza donde Felipe IV se distiende y lleva a sus invitados, y para distraer a sus invitados pues trae a las compañías de Madrid, una de ellas la compañía donde estaba María la Calderona, ¿sabe?
y es el término simplemente porque estaba lleno de zarzas, y eran las fiestas de zarzuela. Entre los cómicos se decía, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Uy, las fiestas de zarzuela, uy, me toca zarzuela. Entonces, por eso el término se adaptó de ahí. Desde luego, estas primeras zarzuelas, con incorporación de la música de muy variadas formas y de muy variadas cantidades. Si hablábamos matemáticamente hablando, entre un 2%, un 8%, un 10%, un 90%, un 60%, o sea, no hay una forma fija, y ni siquiera eso todo se llaman zarzuelas, se llama drama lírico, se llama égloga lírica, es decir, ni siquiera utiliza el término zarzuela. Es una especie de, perdonen un poco que voy a utilizar un término un poquito más, un cajón desastre. Es decir, estas primeras zarzuelas, todo el mundo me entiende a qué me refiero, ¿no? Estas primeras zarzuelas de Antonio Beliteres, de José de Nebra ya más adelante, o de Hidalgo de Polanco, que es las primeras zarzuelas pertenecen a Juan Hidalgo de Polanco, que es el gran compositor, y a Calderón de la Barca, ¿no? Que es el libretista, ¿no? Llamaríamos hoy. El ejemplo que estas primeras zarzuelas son de trama sencilla, cortas, escenografía, estamos hablando de un pabellón de caza, no podemos llevar mucho y demás, tenemos que trasladarlo. La puesta en escena es bastante rústica y los temas son mitológicos, extraídos de Ovidio, por ejemplo, casi todo, mucho de Ovidio. El ejemplo que les he traído es de Juan Hidalgo de Polanco. Juan Hidalgo de Polanco, que les he hablado antes, que consiguió la plaza de claviarpista en la Capilla Real. Además fue notario de la Santa Inquisición, uno de los compositores más millonarios que ha debido existir en nuestro país. Lamentablemente, esto realmente sí que es esto es una mala suerte histórica. Él falleció y sus partituras, bastante prolífico, las guardó su viuda, pero Carlos II, el rey, les obligó a llevar las partituras al archivo del Alcázar Real, que se quemó en 1734. Entonces, también es verdad que todas estas zarzuelas, todas las músicas que nos quedan también son vestigios fragmentarios. Los musicólogos están haciendo realmente una labor enorme para poder identificar fragmentos aislados, a qué ópera pertenecen, a qué zarzuela pertenecen, perdón, a qué zarzuela, a qué drama y en qué acto, en qué jornada, etcétera, ¿no? En este caso es noble. Es una tonada, noble en Trinacria naciste, que es de esa primera ópera, Celos aún del aire matan. Hay una controversia bastante importante porque algunos musicólogos dicen que la primera ópera es El jardín de Falerina, también de Calderón y de Polanco, o El golfo de las sirenas, pero mayoritariamente si la balanza se está, digamos, está favoreciendo al golfo de las sirenas, ¿no? El Celos aún del aire matan realmente es también de las primeras. Perdonen que solamente una pequeña frase. Esta es la música más hispánica que existe en nuestro país, porque a partir de 2 décadas más adelante, Antonio Beliteres, Sebastián Durón, José de Torres, ya traen el estilo italianizante. Pero esta sigue perdurando todavía. Esta es la música más hispana que conocemos del siglo XVII. Parte de la zarzuela, que
también tenía textos recitados, igual que la zarzuela que conocemos del 19, la zarzuela de un gran compositor que tenemos también entre nosotros, que ha estrenado hace muy poquito una zarzuela llamada Policías y Ladrones. Compositor Tomás Mann. Estos son los temas mitológicos de esas primeras zarzuelas. Bien, pues ya vamos a pasar y tengo que hacerlo a los corrales de comedia. Antes he comentado que a partir de este teatro del siglo de oro, en 1565, es cuando Felipe II da por primera vez permiso a una compañía para que se instale permanentemente. ¿Por qué el teatro? He comentado antes que el teatro en España vive una situación privilegiada con respecto a Francia e Italia, porque también es verdad que está vinculado siempre a las cofradías, entonces está vinculado a la Iglesia, de alguna manera, a las instituciones de beneficencia también. Empieza el desarrollo y la profesionalización de los actores, como me he comentado antes, y repito, mezcla de empresarios, directores, actores, etcétera, ¿no? Se produce un cambio decisivo en la comercialización de la comedia. Entonces, empieza a ser, en estos corrales de comedia, empieza a ser frecuente la representación. Inicialmente van a ser en días festivos, se empieza a las 2 o las 3 de la tarde y se termina prontito a las 9 por cuestiones de orden público, para que no haya alteraciones, etc. Pero ya empieza a controlar el acceso, realmente se debe al desarrollo urbano, los corrales de comedia. La cofradía de autores y representantes es de 1631, imagínense ustedes qué pronto, ya empiezan a defender sus derechos desde ahí. Estas son más o menos orientativas, los corrales. El primero está en Madrid, el Corral del Lobo, el Corral de la Cruz, el Corral de la Pacheca. Si van por la calle de la Cruz hay una placa que recuerda dónde estuvo ese corral en ese momento, ¿no? El Corral de la Pacheca, el primer teatro cubierto de Europa, el Príncipe, que hoy es el Teatro Español, que además se inauguró con una obra de Lope de Rueda, del dramaturgo que hemos hablado antes, el Corral de Zapateros en Alcalá de Henares, que también fue convertido en coliseo, pero si ustedes van a Alcalá de Henares todavía se pueden ver las vigas del corral inicial renacentista. Almagro, que es el corral de comedias que mejor se conserva en toda Europa, en todo el mundo, básicamente. Sevilla tiene un caso especial, no me puedo detener mucho, pero Sevilla fue un caso muy especial, y Valencia también, porque fueron, sobre todo, y Valencia tenía ya calles dedicadas antes de realmente un sitio cerrado, como un corral de comedias, la Casa de Olivera, tenía una calle, la calle de las comedias, donde estaba destinada la calle a eso, ¿no? Y como eran, eso simplemente un poco de recuerdo, cómo eran en los corrales de comedias, entraban todos, había 2 puertas, uno para las mujeres, otro para los hombres, porque no no se mezclaban. Las butacas más baratas o los sitios más baratos eran el patio, porque eran para hombres y para estar de pie. Los temidos mosqueteros se ponían al fondo, los mosqueteros del rey, que eran los que realmente demostraban si la comedia era un éxito o era un fracaso. El público madrileño debió ser bastante exigente, porque al corral no iban nunca sin tomates pochos, o sin lechugas y sin huevos podridos, así que esperando, entonces eran los mosqueteros los que decidían si se tiraban los huevos pochos o no, o sea que eran los temidos, eran muy temidos. Los alojeros, los acomodaderos, los alojeros, porque se vendía la aloja, que era una especie de limonada, ¿no? Creo que usted lo conoce porque me está sintiendo, una especie de limonada. Estaba bastante, los hombres se sentaban en el patio, las mujeres en el primer piso, las cazuelas, como tenemos, si tienen ustedes en la mente, en la calle Taburiente es donde están las corralas más antiguas de Madrid. Es Taburiente, ¿no? Al que está detrás. Tribulete, efectivamente, gracias. Pues ahí, si lo recuerdan, los aposentos estaban los nobles a cubierto y los intelectuales en los desvanes, porque así podían hablar y nadie les iba a juzgar. Generalmente se colocaba un toldo para evitar el sol.
Y esto era el esquema de una comedia, esta comedia nueva, que es la que va a desarrollar el teatro, ¿no? Se alternan versos recitados y cantados, 3 jornadas, en los intermedios de las jornadas son los géneros breves, que es lo que más se desarrolla en este teatro del siglo de oro. Entre la primera y la segunda jornada es un entremés, entre la segunda y la tercera es un baile, uno de los muchos que había, y la mojiganga, que luego nos vamos a detener un poco más. ¿Cómo se iniciaba? O bien con una loa, como les he comentado al principio, o bien con un ruido estridente para pedir silencio, o bien generalmente la vihuela, era la guitarra, la vihuela, era el músico más importante de la compañía, era el primero que entraba, hacía una música él solo, y luego ya entraban los cantantes que al final se quedaban detrás del escenario. Y estos géneros breves es lo que realmente pide el público, porque es lo que está más cerca, ¿no?, de ellos. Son de múltiples definiciones, es un poco, igual que he dicho antes de la zarzuela, el cajón desastre, pues un poco estos géneros breves. Está la loa entremesada, jácara entremesada, hay, un género a lo mejor se modifica y se mezcla con otro y se sigue llamando igual, con lo cual también es un poquito caótico. Les he comentado al principio que yo he sido muy osada al intentar decir en una hora, ya llevo más de una hora, resumir un poquito todo esto. Ahora entienden por qué, porque realmente es de una complejidad extrema, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta al público? Pues ya lo veremos después, pero las burlas, los insultos, es la jerga del día a día, hay erotismo verbal, la escatología. Y luego también hay teatro dentro del teatro, el público interacciona con los comediantes, ¿no? Estos géneros breves, de los que nos quedan vestigios fragmentarios, me voy a detener muy poco, pero estos son uno de los pocos que he puesto nombres. Égloga, coloquio, tragedia, sainete, baile, tenterecto, etcétera, etcétera. O sea, uno de los pocos. Toradilla, baile cantado, baile entremesado. Bueno. Me voy a detener en los más importantes, en el entremés, en la jácara, y poco más, ya no. El entremés, el origen lo tiene Lope de Rueda, los pasos que... ¿Se acuerdan de Lope de Rueda? Los pasos que hemos... bueno, pues eso, paso, ¿qué era un paso? Pues de una jornada a otra, pues el pasaje, luego ya se llamó entremés. Fue uno de los más populares entre la primera y la segunda jornada, y como ejemplo de entremés, es de precisamente... No, es una farsa. Farsa o cuasi comedia en la cual se introducen 3 de Lucas personas. Fernández, es una farsa. Conviene a saber, Es otro género breve. Un pastor y un caballero cuyos nombres ignoramos, que no nos conocemos más de cuanto... Es una égloga. ¿Por qué lo sé sin saber el título? Porque lo he extraído de internet. ¿Por qué lo sé? Porque van de pastores. Entonces, generalmente la égloga es un género breve que está ambientado en el pastoril, es un género pastoril e idealizado, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo cómico, siempre cómico. La naturaleza nos los muestra por la disposición de sus personas. Y esta sería una representación real, ¿no? Los músicos... Estoy todo estremulado y a mis fuerzas son turbadas. Qué pasiones lastimadas me traen vivo enterrado. Mía bella conquistada, no entiendo de guarecer, hasta muerto me cae. Como pueden imaginar, no se exige gran talento vocal, porque no era necesario tampoco. Imagínense que un ñaque, está documentado que un ñaque que era de 2 varones cobraban 6 maravedíes por estar en una posada, para poder representar en una posada. Es decir, que tampoco le iban a pedir gran calidad vocal. Lo acaban de escuchar también. Otro ejemplo
estos géneros breves es una jácara. Una jácara que además es curioso porque también causó furor. Se llama, en principio la jácara era sola, pero luego ya luego se complica y se hace dialogada, pero era un diálogo entre jaques. Los jaques eran los rufianes, los maleantes, las prostitutas, los presidiarios, es decir, el lenguaje que utiliza la jácara es la jerigonza, la germanía, son términos vulgares, y al pueblo le encantaba. ¿Por qué? Porque podía ver en escena cosas que estaban fuera de la ley. Entonces, pues les gustaba, disfrutaban mucho con la jácara. Y aquí escuchan las terrañuelas, ¿no? Las terrañuelas, de origen medieval. Y algo importante, esto es una tonada también, pero a España esa melodía acompañada que vino en el barroco y que rompió con la polifonía renacentista, a España realmente no le resultó nada nuevo, porque efectivamente la polifonía sí que la tenían los músicos cultos y el hombre de religión y el compositor de religión, pero el vulgo no. El pueblo siempre había tenido la voz y el instrumento acompañando, o sea que realmente para España no fue nada maravilloso, ¿no? Lo que hizo la Camerata Bardi en Florencia, ¿no? Y otras jácaras, y son instrumentales, lógicamente. Bien, solamente ya para terminar ya, porque no me quiero entretener mucho, en un momento en el Quijote, volvemos al Quijote de Cervantes, habla de la visibilización de los músicos. Hasta ese momento formaban parte de la compañía, pero no se les daba tanta importancia. Y sin embargo tenemos el texto escrito y se refiere a Torres Naharro. Los músicos actuaban dentro del vestuario, detrás de la manta, y sin embargo Navarro los sacó a escena a la vista del público, de Torres Naharro. Entonces esto fue también un paso muy importante. Es en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses, en 1615, que escribió Cervantes. Los músicos de las compañías teatrales, sabemos que tenemos bastantes nombres también, pero lo mismo, en las partituras realmente son las que más han desaparecido. ¿Por qué? Por varias razones. Porque por el cambio de ciudad, por los desplazamientos, porque realmente ya una vez terminada ya la obra, pues ellos mismos destruían sus partituras. Entonces muchos han perdido, muchas fueron destruidas por ellos mismos. Tenemos acotaciones muy escasas, pero sí que tenemos los nombres de los y buenos músicos que debían ser, además. La música era la conductora de la acción, como han ido viendo en los ejemplos que hemos puesto de teatro con música, ¿no? Y generalmente estaba basados en la música popular. El alto consumo que tenía la música en las comedias, en los corales de comedia, hacía que los compositores de las propias compañías no tuvieran tiempo ni inspiración suficiente para completarla. Entonces generalmente y muy a menudo, mejor dicho, muy a menudo recurrían a música ya escrita, que ellos también musicalizaban de otra manera o presentaban con otras formas. La forma, la más básica, es copla y estribillo, es la forma más habitual, y además en estilo responsorial, un solista y un conjunto instrumental que responde. Tenemos nombres de los más importantes, Juan de Sequeiros o Manuel de Villaflor, pero voy a terminar con la mojiganga. Voy a dejar al pobre, vamos a dejarle a Manuel de Villaflor. La mojiganga era el final de fiesta, ahí terminaba. Ahí, además, su origen está en las mascaradas de la corte. Ya les he dicho que la corte era el motor de creación, lo que luego se va también a exportar. Tiene un tañido y un canto específico, la mojiganga, pero antiguamente era la bojiganga, que era un género breve que se interpretaba también entre las jornadas de la comedia, pero no, al final se convirtió en una forma determinada, ¿no? Aquí se bailaba de todo y se danzaba de todo, desde bailes populares, canarios, españoletas, folías, hasta los bailes de cascabel
Imagínense lo que eran los bailes de cascabel, pues villano, zarabanda, rastro, chacona, polvillo. De hecho, por ejemplo, la zarabanda estuvo prohibida y luego posteriormente la chacona, pero por ley. Y esto sí que me gustaría leerles, ya les digo, voy a terminar. Es esta. La ordenanza real. Reformación de comedias mandada hacer por el Consejo para que se guarde, así en esta corte como en todo el reino, a 8 de abril de 1615. Es del Archivo Municipal de Madrid. Ni bailes, ni cantares, ni meneos lascivos, ni deshonestos, ni de mal ejemplo, sino que sean conformes a las danzas y bailes antiguos, y se dan por prohibido todos los bailes de escarramanes, chaconas, zarabandas, carreterías y cualesquier otros semejantes a estos, de los cuales se ordena que tales autores y personas que trujeren en sus compañías no usen en manera alguna, solas penas que adelante irán declaradas, galeras, y no se inventen otros de nuevo semejantes con diferentes nombres, y cualesquiera que hubiere de cantar y bailar, sea con aprobación del señor del Consejo, a cuyo cargo estuviere el hacer cumplir lo susodicho. Es decir, los bailes estaban muy regulados, obviamente. Bien, estos bailes, sobre todo los de cascabel, que eran los más todavía los taberneros, los que eran de prostíbulos, eran de tabernas, o sea, el villano, la zarabanda. La zarabanda parece ser que además estuvo prohibidísima por las galeras, directamente ir a galeras, por el movimiento lascivo de los brazos femeninos. Entonces, algo que además está documentado por Juvenal, creo recordar, de los bailes fenicios en Gadir. Es algo que procede, ¿no? Danzas cortesanas, las danzas de cascabel que he comentado antes, y los bailes del Nuevo Mundo, que también son de ida y vuelta. El zarambeque, el paracumbe, el zorongo, el zambapalo, son bailes también que también vienen de vuelta. Aquí no está el fandango, porque el fandango es uno de los más polémicos que existen. Vamos a terminar con la chacona de Juan de Arañés. Juan de Arañés es un compositor que está vinculado a la corte papal, y van a conocerlo, aparece en el Quijote y por eso lo he elegido, pero sobre todo quiero recordarles que la chacona es un baile que también fue prohibido, animadito, pero esto, o sea, hay musicólogos en la sala y ellos también lo han oído, así que sé que hay una de las... ustedes conocen el canon de Pachelbel, que llaman el canon, ¿verdad? Es una chacona. Es una chacona, ¿sí? Porque tiene un ostinato. Cuando decimos los músicos un ostinato, es un fragmento melódico, rítmico, que se repite constantemente. Entonces, pues, realmente es una chacona. Y es un baile de origen español. Igual que los otros, el fandango no se sabe, de ida y vuelta también, la pavana es italiana, el turdión francés, etcétera, la chacona es española. Y esto le van a ver bailar también. Aquí no. Y con esto termino. Además es una representación en el Nuevo Mundo. Sinceramente, no encuentro la razón para que estuviera prohibido.
ligeramente sensuales sí, pero eso no. A la vida bona. Señores, hemos empezado la charla con una loa y la hemos terminado con una mojiganga. Esto ha sido una comedia del teatro del siglo de oro. Muchas gracias, Almudena, porque desde luego esta noche Pitágoras sonríe desde el Olimpo y nosotros hemos disfrutado y nos sentimos efectivamente más elevados. Me queda solamente decir, si tienen alguna pregunta para la profesora Rivas, con seguridad estará. Me parece que en la película El Rey Pasmado se bala una chacona que sí que puede tener un poco, pero vamos. ¿No hay ninguna pregunta? Ha sido estupendo. Gracias. Bueno, Almudena, enhorabuena. Te he escuchado varias conferencias, todas brillantes, fantástico. Has explicado muy bien cómo se va globalizando todo lo que es el teatro, cómo influye Lope de Vega, incluso que Felipe II saca varias ordenanzas para una serie de avances, pero mi pregunta es, cuando todo esto empieza a cambiar, ¿cómo lo ve la Corte? ¿A la Corte le parece bien que se vaya trasladando todo fuera? ¿No hay protesta? Es un poco lo que yo he pensado. Gracias. Gracias, Silvia. La Corte es la que está provocando esa globalización, porque es el propio Felipe IV el que está invitando a las compañías de Madrid, los nobles invitados en Zarzuela, que han tenido el honor de ver una representación de una comedia de una compañía madrileña, luego llegan a sus palacios y también vuelven a invitarles. Es decir, ellos son los que están provocando, son los motores de esa creación. Efectivamente, no lo rechazan. ¿Hasta qué época? Pues esa es una pregunta muy interesante, sí, que no sé responderla. Bueno, sigo. Pero la próxima vez, no tendré pero sigo. ¿A los autores sí que los enterraban en sagrado? Sí, a los autores sí. Sí, porque claro, Lope de Vega está enterrado estaba enterrado en la iglesia Sí, pero de hecho Lope de Vega, sí, como muchos genios, que no es el único, al final de su vida, y hay una expresión muy española, que es cuando se está más cerca del arpa que de la guitarra, es cuando se decidió hacer los órdenes menores. Sí. Y claro, igual que Fran Lis, por ejemplo, también lo hizo. Entonces, lógicamente, fue enterrado en sagrado. Sí. Cervantes se fue enterrado en sagrado, etcétera. Sí, los autores sí. Y lo de cuando empezaron los pobres actores a ser enterrados, pues eso ya no lo sé. Pero desde luego en la época del siglo de oro estaban absolutamente anatemizados. Yo siempre he oído que Lope de Vega, que está enterrado en San Sebastián, cuando el cortejo entraba en San Sebastián, el principio, el final no había terminado de salir de su casa en la calle Cervantes, de la cantidad de público que asistió. O sea que debía ser un personaje en su época ya. Sí lo era, sí. Ya le he comentado antes que para el propio Lope de Vega fue un éxito, pero realmente quien salió perjudicado fue Cervantes. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta? Pues si ya no hay más preguntas, simplemente les recuerdo que la semana que viene se reanudan los ciclos de conferencias. Antes hay un club de lectura, foro de la diplomacia, pero el jueves próximo, el jueves 19, tendremos aquí una conferencia sobre el infante don Luis de Borbón. Al día siguiente nos hablarán sobre los castillos en las órdenes militares de la Comunidad de Madrid. Y el sábado 21 un grupo de Liberteatro hará una representación, lectura musical sobre dos madrileños de adopción, Galdós y Pardo Bazán. Están ustedes invitados
a seguir. Gracias por su presencia aquí y sepan que esta sociedad abre las puertas para todos, porque la vocación es socorrer enseñando, y vive Dios que hoy nos han enseñado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Espérate, que no se me caiga esto. Mira, esta cosa tan exquisita.